Muy bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer este ejemplo. Este es un ejemplo sencillo. Aquí si este paréntesis lo van a tener que borrar, es un paréntesis extra. Esta hoja también ya está subida en mi U. Entonces si quieren también pueden bajarla posteriormente en mi U. Entonces vamos a trabajar un ejemplo motivacional. ¿Qué pasó ahora? Snapchat. Concavidad. Entonces en el primer ejercicio vamos a trazar la gráfica de esta función. Ejercicio 1. Trace la gráfica de y es igual a x menos 1 a la cuarta. Entonces lo que ya hemos visto es, digamos, siempre es importante determinar donde la función es creciente y decreciente. En este caso, ¿cuál sería la derivada y cuáles serían nuestros números críticos? La derivada de esta función es igual a 4x menos 1 a la 3 por 1. Sí, por 1. Y luego nuestros números críticos. ¿Cuántos vamos a tener? Aquí solo vamos a tener 1. Porque tenemos que esta derivada es igual a 0 cuando x es igual a 1 o cuando x menos 1 es igual a 0. Entonces ahorita tenemos que hacer el análisis de una función creciente y decreciente. Yo creo que aquí necesitan... ¿sí? Nada. Entonces, digamos, para hacer el análisis de la función creciente y decreciente pueden utilizar el diagrama de signos o pueden observar de que esta función es creciente si x es mayor que 1. Entonces para x mayor que 1 vamos a estar graficando algo creciente, pero el problema es que no sabemos si vamos a graficar algo así o si tenemos que graficar algo así, porque cualquiera de estas dos funciones son crecientes. Ahora esta función es decreciente si x es menor que 1. Y otra vez vamos a tener el mismo problema, no sabemos, para graficar algo decreciente no sabemos si graficamos algo así o si graficamos algo de esta forma. Entonces estas dos son funciones decrecientes, pero podemos ver que aquí esta está doblando hacia arriba mientras que esta dobla hacia abajo. Entonces digamos, ¿cómo haríamos esta gráfica? Ahorita la información relevante que tenemos del problema es, digamos, podemos evaluar f de 1. F de 1 es simplemente igual a 0. En algún momento pueden hallar algún otro... y podemos encontrar también, digamos, f de 0. F de 0 es igual a 1. Entonces estos son los interceptos y la información del número crítico. Entonces si grafico esta función, puedo hacer este trazo sin ningún problema, pero aquí tal vez alguien me puede corregir. Digamos, esta función tiene que ser decreciente cuando x es menor a 1. Entonces digamos, puedo hacer algo así. Y aquí, como pueden observar, esto es una interpretación válida. La función aquí es decreciente. Y luego cuando x es mayor que 1, la función se vuelve creciente. Y puedo graficar algo que tenga esta forma. Ahora la gran pregunta es, digamos, ¿es este trazo el correcto o no? Ahorita vino un buen grupo de estudio. Sí, hay como necesitan unas 3. Entonces, digamos, ¿es este un trazo correcto para la gráfica o no? Porque ahorita estamos usando más que todo estas opciones, curvas que doblan hacia, que estas doblarían hacia abajo, si estas doblan hacia abajo. Entonces esta gráfica dobla hacia abajo.
Podemos determinar también si la función, digamos, dobla hacia arriba. Entonces, si dobla hacia arriba, vamos a graficar para creciente algo así y para decreciente algo así. Lo más simpático es que tenemos los mismos dos puntos, la misma información de creciente y creciente. Pero entonces, por aquí sí, como pueden ver, aquí estamos doblando hacia arriba. Entonces, ¿cuál creerían que es el caso correcto? ¿El primero o el segundo? Hay que sacar la segunda derivada. Sí, la segunda derivada nos va a permitir determinar, digamos, cuál es el caso correcto. Entonces, por ejemplo, si calculo la segunda derivada, vamos a encontrar que la segunda derivada de esta función es 12 por x menos 1 al cuadrado. Y esta es una función que siempre, digamos, siempre va a ser positiva. Entonces, ahorita todavía no les he mencionado la definición completamente, pero digamos, esta va a ser una función que es cóncava hacia arriba. Y una función que es cóncava hacia arriba, su gráfica dobla hacia arriba. Entonces, esto quiere decir, si queremos graficar algo creciente, empezamos en este punto. Si subimos así, no estamos doblando hacia arriba, estamos doblando hacia abajo. Entonces, para que doble hacia arriba, necesitamos algo así. Una buena forma de visualizar esto es trazando las rectas tangentes. Vamos a ver también que una función cóncava hacia arriba, su gráfica siempre va a estar arriba de todas sus rectas tangentes. Entonces, observemos qué pasa acá. Aquí no importa dónde tracemos la recta tangente, la gráfica de esta función siempre va a estar arriba. Mientras que aquí no, aquí observen que la gráfica de esta función, en algunas partes las rectas tangentes están arriba de la curva, cuando siempre deberían estar abajo. Entonces esta es la correcta y esta es la incorrecta. Y aquí hay otro problema. Aquí la curva empieza con rectas tangentes que están debajo de la curva y luego pasan a estar debajo. Entonces aquí estos puntos tendrían que habernos salido aquí como unos puntos donde hay un cambio de concavidad. Entonces, como aquí no hay cambio de concavidad, esta es incorrecta y esta es la correcta, es la gráfica que usualmente tenemos. Ahora, generalmente cuando hacemos estas gráficas no llegamos tanto a detalle a analizar la concavidad, pero si en algún momento tenían dudas sobre cómo hacer estos trazos, de que si sube para arriba o dobla hacia abajo, la segunda derivada les va a proporcionar esto de manera muy precisa. Entonces, voy a hacer énfasis en este punto con más detalle. Digamos, una función creciente cuya derivada es positiva puede doblar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿esto cómo se visualiza? Se visualiza por medio de los siguientes esbozos. Vamos a tener que subir un poquito más. Ahí está. Entonces, esta es la función que dobla, creciente, que dobla hacia arriba. Observen que no solo sube hacia arriba, sino que también dobla hacia arriba. Mientras que esta otra es otra función creciente, pero como les decía, dobla hacia abajo. Y esta otra dobla hacia abajo. Y con la que vamos a observar que dobla hacia arriba, todas las rectas tangentes van a estar debajo de la curva. Entonces aquí voy a poner que la curva está arriba de sus tangentes. Mientras que con esta, la curva está debajo de sus tangentes.
Y con estos dos diagramas vamos a tener la definición de qué es una función cóncava hacia arriba y una función cóncava hacia abajo. Entonces ahí te voy a escribir la definición. Como vamos a ver, la definición va a ser un poco difícil de trabajar por el hecho de que demostrar de que todas las tangentes de una función están debajo o arriba de una curva es complicado, porque tendríamos que hacer esto para cada punto, pero lo que vamos a ver es que con la segunda derivada vamos a tener un buen criterio para determinar cuándo la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces empecemos muy brevemente a escribir estas definiciones. Y esto es lo bueno, es que la ventaja ya las tienen ustedes. Entonces voy a ponerlas aquí. Entonces, ¿qué es una función que es cóncava hacia arriba? Una función es cóncava hacia arriba. Bueno, ese es el criterio, ese es el criterio, prácticamente es la definición. Ahora la definición, por lo que ahorita con el argumento, digamos, de geométrico, la función es cóncava hacia arriba si la gráfica de f queda arriba de todas sus rectas tangentes. Entonces ahí te está la definición un poco impráctica. Uy, vamos a quitar esto. Entonces, digamos, ¿qué tipo de funciones cóncavas hacia arriba tenemos? Generalmente la forma que vamos a estar trabajando es una forma que abre hacia arriba. No puede ser creciente o decreciente. Entonces, esta es una función que es cóncava hacia arriba. Aquí vamos a observar algo bien interesante. Empezamos con una pendiente relativamente baja y vamos viendo que esta pendiente va aumentando. Entonces, si la derivada es creciente, ¿qué podemos concluir sobre la segunda derivada? Sería positiva, porque digamos, si una función es creciente, su primera derivada es positiva. Entonces, si la derivada es creciente, esto quiere decir que la segunda derivada es positiva. Y esta va a ser la que es prácticamente la definición de una función cóncava hacia arriba. Pero aquí observen que la función en sí es creciente y se tiene un caso de una función cóncava hacia arriba. Pero también, digamos, la función puede ser decreciente y la función seguiría siendo cóncava hacia arriba. Digamos, por ejemplo, esta es una función decreciente. Pero aquí lo que podemos observar, que incluso si trazamos rectas tangentes en alguna colección de puntos, observamos que la curva de esta gráfica sigue estando encima de sus rectas tangentes. Entonces aquí como pueden ver, la pendiente va aumentando porque empieza muy negativa y luego se va volviendo a un valor bastante cercano a cero. Entonces aquí es la misma historia. La derivada es creciente y la segunda derivada es positiva. Y finalmente está el tercer caso, que es el más fácil para visualizar que la función es cóncava hacia arriba y que en cierta forma resume a estos dos casos porque los incluye. Es graficar una parábola como x al cuadrado. Entonces observen que en este caso la función es tanto creciente como decreciente, pero a pesar de todo sigue siendo cóncava hacia arriba. Entonces esta es cóncava hacia arriba también, con segunda derivada positiva. Entonces la pendiente empieza siendo muy baja, muy empinada y cayendo. Aquí se vuelve cero y luego aquí empieza a incrementarse. Entonces esto es lo que es una función cóncava hacia arriba. Solo voy a graficar rápido voy a definir rápido qué es una función cóncava hacia abajo. Voy a volver a hacer los esquemas, las gráficas que corresponderían a una función cóncava hacia abajo, el criterio, y ya con el resto de la clase nos enfocaremos en ejercicios. Entonces una función es cóncava hacia abajo si la gráfica de f queda debajo de todas sus rectas tangentes.
Muy bien. Entonces aquí tenemos toda una historia completamente diferente. Vamos a empezar esbozando una función creciente, pero ahora va a doblar hacia abajo. Entonces esta es una función creciente, pero que es cóncava hacia abajo. Piensen en esto como una especie de logaritmo de x. Ahora aquí observen qué está pasando. Empezamos con una pendiente relativamente alta, empieza a disminuir y por aquí se vuelve casi cero. Entonces aquí podemos observar que la derivada es decreciente. Entonces si la derivada es decreciente, esto significa que la segunda derivada es negativa. Entonces esta es una función que es creciente y cóncava hacia abajo. Esta es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces como pueden ver, ahorita ya no solo tenemos dos tipos, creciente y decreciente, sino que ahora tenemos en realidad 4 variaciones. Creciente cóncava hacia arriba, creciente cóncava hacia abajo y decreciente cóncava hacia arriba y decreciente cóncava hacia abajo. Entonces una decreciente que es cóncava hacia abajo tiene esta otra forma, como la forma de una asíntota. Entonces aquí me podrían decir, bueno, es que yo creo que la pendiente está aumentando. Está aumentando en magnitud, pero en realidad está también disminuyendo esta pendiente, porque empezamos con un número como menos 0.2, aquí es como un menos 0.5 y por aquí es menos 0.3. Entonces en realidad aquí la primera derivada sigue siendo decreciente, ¿sí? Sí es un extremo, sí es un potencial extremo relativo. Y como vamos a ver, la segunda derivada nos va a poder determinar de manera muy rápida si un extremo relativo es mínimo o máximo o ninguno de los anteriores, solo evaluando el valor de la segunda derivada en el número crítico. Entonces en cierta forma, si solo estamos interesados en extremos relativos y no en graficar la función, pues vamos a poder usar una prueba de la segunda derivada. Entonces eso va a ser sumamente útil. Aquí yo creo que esta segunda derivada es negativa. Aquí hay que cambiar el signo de la desigualdad porque no tiene sentido esa segunda derivada. Sí, gracias. Entonces está la última, la función que es tanto creciente como decreciente, pero siempre se mantiene cóncava hacia abajo. Entonces esta es una función que luce de esta forma. Luce como la cima de una montaña. Esta sigue siendo cóncava hacia abajo. Empezamos con una pendiente positiva, luego la pendiente llega a ser 0 y después la pendiente se vuelve negativa y se va volviendo cada vez más negativa. Entonces esta es otra función que es cóncava hacia abajo. Y lo que vamos a ver es que cuando encontramos funciones que son estrictamente cóncavas hacia arriba o hacia abajo, vamos a poder identificar un mínimo local, que en este caso sería también mínimo absoluto, y un máximo local, que también sería máximo absoluto. Entonces estas funciones son bastante codiciadas en economía, las funciones que son solo cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Entonces ahorita les voy a poner, digamos, el criterio de concavidad, que en realidad es prácticamente la definición de concavidad. Obviamente esto hay que demostrarlo y decir, bueno, es que estas ideas de rectas tangentes en realidad están conectadas con la magnitud de la segunda derivada. Entonces vamos a tener simplemente que esta función es cóncava hacia arriba y generalmente el libro le gusta utilizar esta notación de una U o de un signo de unión. ¿Sí? La segunda derivada es positiva. Y podía haber empezado la clase de esta forma, pero lo que pasa es que solo quería aclarar aquí algunos puntos, quería motivar la definición de concavidad. Quería aclarar de que esta no es la definición, sino ya es un resultado que se demostró para facilitarnos el análisis de concavidad. De lo contrario, tendríamos que andar trazando rectas tangentes, y el problema es que no podemos trazar estas rectas tangentes si no conocemos el trazo de la gráfica, y para conocer el trazo de la gráfica necesitamos conocer la segunda derivada. Entonces, en cierta forma,
necesitamos estos criterios como también teníamos para función creciente y decreciente. Entonces observen que ya tenemos tanto criterios de concavidad como los criterios de función creciente y decreciente, y aquí los voy a escribir solo para recordarles. Con estos dos criterios prácticamente tenemos toda la información para graficar una función. Solo nos quedaría pendiente funciones que son discontinuas en un punto y el análisis de las asíntotas horizontales. Entonces la función es creciente si la primera derivada es positiva y la función es decreciente. Grafico algo que caiga. Obviamente el doblez va a importar de si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí solo quiero mencionar esta idea. Muy bien. Entonces ya tenemos un montón de información y solo calculando las primeras dos derivadas. Entonces ahorita ya, bueno, solo me falta un paso más, el paso de qué sucede cuando hay un cambio en la concavidad. Ese punto va a ser un punto de inflexión y es un punto sumamente útil a la hora de realizar los trazos de las gráficas. Para algunas gráficas va a ser bien difícil observar ese punto de inflexión, pero para otras, como por ejemplo con la función de f de xx al cubo, que tiene un número crítico x es igual a 0. Aquí lo que vamos a observar con esta función es que la recta tangente es horizontal, pero aquí no sabemos si va a haber máximo o mínimo. Obviamente no va a haber ningún máximo ni ningún mínimo, porque observen que esta función siempre es creciente. Entonces aquí tenemos que graficar algo creciente, pero ¿cómo graficamos algo creciente? ¿Grafico algo así? ¿O grafico algo así? Entonces aquí hay dos que cuesta observar más. Digamos, entre estas dos, ¿cuál piensan que va a ser la gráfica de x al cubo? Sí, la primera. Entonces solo para estar seguros, ¿por qué no calculamos la segunda derivada de esta función? La segunda derivada es 6x. Entonces resulta que esta función es cóncava hacia abajo. Si x es negativo, porque si x es negativo, 6x va a ser negativo. Entonces cuando x es menor que 0 necesito graficar algo creciente y que sea cóncavo hacia abajo. Entonces voy a poner aquí que también f es creciente. Entonces algo que es creciente y cóncavo hacia abajo va a tener que ser algo así. ¿Por qué así? Porque esta curva tiene que estar debajo de sus rectas tangentes. Entonces aquí grafico las primeras algo que tiene esta forma, no algo que tiene esta forma. Entonces ya con esto queda descartado esto. Pero puede que todavía tengamos algo que se mira así, que doble hacia arriba, hacia abajo en vez de hacia arriba. Entonces solo verificamos qué sucede cuando x es mayor que 0. No entiendo por qué lo hizo. Porque tengo que graficar algo que es cóncavo hacia abajo y creciente. Entonces esta función es creciente porque está incrementando de valores. Y luego tenemos que recordar que con una función cóncava hacia abajo está debajo de sus rectas tangentes. ¿Pero con qué valor sabe que es cóncava hacia abajo? Con un diagrama de signos. Digamos, puedo realizar el diagrama de signos. La segunda derivada es 6x. Entonces aquí grafico 6x, identifico el 0 y luego observo los signos. Entonces, digamos, con números como menos 1, menos 2, este signo es negativo. Y luego aquí tenemos que es positivo. Aquí solo estoy realizando un diagrama de signos.
Muy bien, entonces ¿qué vamos a tener? Que la función aquí es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Y aquí la función es cóncava hacia arriba. Entonces lo único que tenemos que recordar es que esta función siempre es creciente. Entonces una función creciente cóncava hacia abajo tiene esta forma. Mientras que una función cóncava hacia arriba, que siempre es creciente, va a tener esta forma. Porque aquí observen que esta función siempre está arriba de sus rectas tangentes. Entonces lo único que hay que hacer es completar esta gráfica. Hay veces que posiblemente van a sentir más fácil el trazo de la gráfica sin concavidad, y tal vez eso les puedo recomendar. Les puedo recomendar que traten de graficar la función sin el análisis de la concavidad. Realicen su trazo y luego verifiquen, ya digamos calculando la segunda derivada, que de hecho la función sea cóncava hacia arriba o hacia abajo, porque aquí es mucho más fácil verificar ya con el trazo. Sí, aquí la función es cóncava hacia abajo, porque si grafico una recta tangente representativa, la función está debajo de su recta tangente. Si me paso para valores que son mayores que 0, vamos a observar que esta función siempre está arriba de sus rectas tangentes. Entonces, en cierta forma es más fácil primero trace la gráfica usando la información de creciente y decreciente. Y luego podemos verificar que la concavidad. Es lo más fácil, porque si no van a tener que estar lidiando con dos informaciones al mismo tiempo. Entonces aquí solo quiero mencionar algo. Observen que la función empieza siendo cóncava hacia abajo. Luego la función pasa a ser cóncava hacia arriba. Entonces vamos a tener que en este punto hay un cambio de concavidad. Entonces cuando hay un cambio de concavidad, eso es lo que se va a conocer como un punto de inflexión. Entonces, como en x es igual a 0, cambia la concavidad. Hay un punto de inflexión en x es igual a 0. Y todo esto que hice ahorita es solo para motivar la definición de punto de inflexión. Tal vez hubiera sido más fácil para ustedes si solo hubiera definido que es un punto de inflexión y luego nos enfocamos en ejemplos. Pero en todo caso observen cómo se motiva la definición del punto de inflexión. Hay un cambio en la concavidad. Entonces tenemos esta última definición. Entonces voy a poner que una función tiene un punto de inflexión en A, en un punto A. Sí, solo sí. F es continua en ese punto y hay un cambio en la concavidad. No importa cómo sea el cambio, si cambian de cóncava hacia arriba o de cóncava hacia arriba hacia cóncava hacia abajo o de abajo hacia arriba, con solo que haya un cambio de concavidad, ese ya es un punto de inflexión. Entonces ahorita lo que les voy a poner es, digamos, voy a graficar una función y me van a decir si vamos a tener un potencial punto de inflexión en este punto. Entonces la pregunta aquí es,
hay un punto de inflexión en x es igual a A. Sí. Sí, porque observen que a la izquierda de A tenemos una función. ¿Esta función qué sería? ¿Sería cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Sí, hacia arriba. Voy a poner aquí cóncava arriba. Y luego observen qué pasa. Las rectas tangentes pasan a estar encima de la curva. Entonces esta es una función que es cóncava hacia abajo. Muy bien, entonces aquí hay un punto de inflexión. Cuesta ver exactamente dónde cambia el punto de inflexión, pero es por esta vecindad donde aquí si uno se va acercando a ver que en algún momento va a cambiar, la recta tangente va a pasar de estar debajo de la curva arriba de la curva. Ahora aquí sí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en esta otra función ¿hay un punto de inflexión aquí o no? No. Pero ¿qué pasa? Observen que todas las rectas tangentes siguen estando debajo de la curva. Entonces aquí no hay punto de inflexión. Entonces ahorita voy a poner aquí el procedimiento que necesitamos para analizar la concavidad de una función, que en cierta forma viene a complementar el procedimiento para encontrar cuando la función es creciente y decreciente. Y prácticamente con este paso y el paso de creciente y decreciente vamos a tener toda la información para realizar el trazo de una función. Cuando tengamos que ver ese tema, más que todo vamos a hacer ejercicios porque ya toda la teoría va a estar siendo vista. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Son unos pasos bastante fáciles. Tenemos que encontrar primero la segunda derivada. Luego tenemos que encontrar los valores donde la segunda derivada es 0 o la segunda derivada no existe. Y luego, utilizando un diagrama de signos o una recta horizontal o cualquier método, vamos a determinar dónde la segunda derivada es positiva y dónde la segunda derivada es negativa. Esto me va a decir que la función es cóncava hacia arriba si la segunda derivada es positiva y es cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa. Y luego, si observo cambios de concavidad en estos puntos, esos van a ser puntos de inflexión. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Con la segunda derivada no es información suficiente para realizar el trazo de una gráfica. Entonces, si quieren trazar una gráfica, no es suficiente. ¿Cómo se llama? Que no es suficiente calcular la segunda derivada, porque nos estamos saltando la información más importante de todas, que es analizar cuándo la función es creciente y decreciente. Si uno no tiene ese análisis, el análisis de concavidades no nos va a permitir realizar un trazo. Incluso vamos a ver que para algunos problemas calcular una segunda derivada es tan complicado y no aporta tanta información adicional para el trazo de la gráfica que simplemente no realizamos el análisis de concavidad. Entonces aquí sí vamos a tratar de ser explícitos a la hora del trazo de una gráfica de qué es la información que vamos a requerirles. En algún momento incluso hasta les vamos a dar la segunda derivada. Vamos a decir, les está yendo bien con el cálculo de las derivadas, segundas derivadas y todo. Les vamos a dar ya ese resultado y ya con ese resultado solo analizan cuando la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Porque el objetivo de este curso no es solo hacer un problema cada clase, y tenemos varios tipos de funciones, y para evitarnos un poco, ver toda esa álgebra, simplemente les proporcionamos la segunda derivada. Incluso hasta en algunos casos les podemos proporcionar la primera derivada. Obviamente, entre más información les demos, quiere decir que ese problema va a ser más difícil de graficar. En cierta forma, los mejores problemas son los problemas donde les tenemos que pedir que hagan todo, pero ahí
posiblemente van a tener que lidiar con expresiones como estas. Entonces esta es una expresión bien fácil de analizar su concavidad. Entonces vamos a analizar la concavidad de la función dada y vamos a encontrar los puntos de inflexión. Yo creo que aquí en adelante ya solo tenemos ejemplos. Ahora, si sintieron que me proporcioné muchas definiciones, puedo dedicarle menos tiempo a las definiciones, porque no sé qué tanto ayuden las definiciones para realizar estos ejercicios. Yo creo que el libro todavía tiene más extenso. Entonces, digamos, ¿qué necesitamos realizar aquí? Vamos a quitar esto. ¿Cuál sería la primera derivada de esta función? 38x más 76. Ajá, 38x más 76. La segunda derivada, ¿cuál sería? 38. Sí, y aquí que podemos concluir con esta función. Y para cualquier número. Entonces, ajá, excelente, muy bien, y esto es todo. Entonces esta función es sí, es bonito, porque ya sabemos que incluso sin realizar ningún análisis de la primera derivada, la función tiene que tener esta forma, o solo el pedazo derecho, solo el pedazo izquierdo, o posiblemente va a tener aquí un valle. ¿Y en el examen tenemos que poner como que con puntos y toda la gráfica, o solo podemos poner puntos? Solo se puede, yo el único punto que identificaría es este. Pero aquí les voy a hacer una pregunta porque tal vez están muy interesados en esto. Digamos, quieren esbozar el trazo de esta gráfica. ¿Qué es lo único que nos falta en realidad para hacer esta gráfica? Sí, solo nos faltan los puntos críticos. Entonces aquí voy a escribir que para graficar Y solo encontremos los puntos críticos o los números críticos. Los números solo es la coordenada en X, los puntos es la coordenada en X y en Y. Y la ventaja es que ya tenemos la primera derivada. Solo voy a factorizar ese 38, entonces tengo X más 2 es igual a 0. Entonces, ¿cuántos puntos críticos tenemos? ¿Y cuál? Sí, menos 2, muy bien. Y ahora, aquí vamos a tener un máximo o un mínimo. Podemos aprovecharnos de la información de que como la función es cóncava hacia arriba, tiene que haber un mínimo. Hay un mínimo porque f es cóncava hacia arriba. Pero si en todo caso quieren decir, no, a mí me gusta el análisis decreciente y decreciente, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces solo tracemos aquí una recta horizontal, porque como solo tenemos un término es fácil determinar los signos de Y'. A la izquierda de menos 2 vamos a tener valores negativos o positivos para la derivada. Digamos, podemos probar un número como menos 3. Sí, es negativo. Entonces pasamos aquí de decreciente a creciente. Y lo bonito de ahorita es que ya con mucho más seguridad de la necesaria, pues vamos a saber de que aquí no solo hay mínimos, sino que aquí al realizar este trazo, observen que ya tenemos nuestra función cóncava hacia arriba. Entonces, ¿cómo graficamos esta función? Solo vamos a identificar dos puntos. Estos interceptos van a estar un poco tediosos. Yo creo que si los interceptos son tediosos, vamos a tratar de especificarles que no encuentren los interceptos, porque si no, pueden tardarse un montón de tiempo encontrando estos interceptos. Entonces, ¿no hay punto de inflexión? Porque la segunda derivada nunca se hace 0 y nunca se indefine.
Entonces solo me pueden ayudar a encontrar en la calculadora y de menos 2 e y de 0. Bueno, y de 0 es fácil. Que es igual y de menos 2. Uy, vamos a subir aquí. Va a salir un número negativo. Menos 104. Ah, excelente. Yo creo que tenía en las notas un número un poco diferente. Entonces, ¿cómo graficamos esto? Esto es bastante útil, digamos. Si quieren tratar de hacer esto haciendo la tablita, van a tener un problema porque estos valores son muy bajos. Entonces, sabemos que aquí hay un número crítico, un punto crítico. Entonces, aquí la recta tangente es horizontal. Y de 0 menos 28 va a estar como por aquí. Obviamente, la escala aquí es un poco traicionera. En realidad, tendría que extender esto todavía más. Pero solo con esta información observen decreciente, creciente, y esta sería nuestra gráfica. Y solo para revisar, es cóncava hacia arriba, pueden aquí como que utilizar unas líneas punteadas y decir, a ver, todas las rectas tangentes están debajo de la curva. Y esto es todo. Entonces ya con esto aclaré algunas dudas de que si me decían, algunos me están diciendo, bueno, esta la grafico así o la grafico así, es así. Porque si graficamos esta es una función que es cóncava hacia abajo, lo cual contradice esta información. Entonces, tenemos el segundo problema. Ese segundo problema ya lo hicimos al principio de la clase. Lo podemos volver a hacer o tal vez nos enfocamos en otros. Eso creo que ya lo conocen ustedes. Solo voy a resumir el resultado este. Bueno, aquí para ilustrar si hay punto de inflexión o no, vamos a hacer lo siguiente. Y' es igual a 4 por x menos 1 al cubo. Y doble prima es 12 x menos 1 y al cuadrado. Y aquí tal vez nos vemos tentados a decir de que un punto de inflexión es x es igual a 1. Porque y doble prima es 0 cuando x es igual a 1. Pero la gran pregunta ¿es x igual a 1 un punto de inflexión? ¿Sí o no? Podemos hacer el diagrama de signos para esta función. Entonces, aquí, sí, no, porque vamos a ver lo siguiente. Si utilizamos esta recta horizontal, que vamos a decir que son los valores de y doble prima, hacemos una notación de que cuando x es igual a 1 y y' es igual a 0, ¿qué sucede si escogemos valores a la izquierda de 1? Va a ser positivo. Positivo, ajá. Entonces este positivo recuerden que es cóncavo hacia arriba. Entonces es algo así. Y luego a la derecha de 1, positivo. Ajá. Entonces, ¿hay aquí algún cambio en la concavidad? No. No hay cambio en la concavidad. Por lo que no hay punto de inflexión. Solo para contestar esta pregunta vamos a decir de que la función va a ser cóncava hacia arriba en prácticamente todos los puntos excepto x es igual a 1. Ahora, si lo ponen de menos infinito a infinito, yo creo que también está bien porque solo están excluyendo un punto. Entonces este es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 1. Sí, a 1, de menos infinito a 1 y de 1 a infinito. ¿Cómo graficamos esta función? Observen que la primera derivada es decreciente para los valores que están a la izquierda de 1, entonces tenemos que graficar algo decreciente.
y luego graficamos algo creciente, porque pasado de x es igual a 1, esta primera derivada pasa a ser positiva. Y esto es todo. Ahora, algo que sí les puede ser bastante útil es que se recuerden de cuáles son los bosquejos más simples de las funciones, digamos x al cuadrado, x a la cuarta, x a la 6. Esas son funciones que siempre van a estar subiendo sus valores. Entonces, si todas estas x a las 2n las recuerdan con esta forma, y ya se pueden hacer una muy buena idea de cómo va a ser el trazo, y casi que no van a necesitar información decreciente y decreciente. La información decreciente y decreciente va a ser crítica ya para funciones que tengan más valores críticos, pero como vamos a ver que en algún momento vamos a estar trabajando con problemas así. Ese es un problema sumamente interesante. Posiblemente va a ser como un x a la 6. El ejercicio más bonito va a consistir en encontrar estos números críticos, hacer el análisis de máximos y mínimos relativos. Pero eso sería lo más desafiante, una función fantasma. O tal vez... Eso viene ahorita en el examen. Esto sí, porque está todo muy relacionado. Y esta otra, pero si viene uno de estos problemas, este casi que solo es un problema de examen. No puedo, o pregunto esta, o pregunto este fantasma. Pero no puedo preguntar las dos en el examen, si no, el examen se vuelve interminable. Este examen casi que va a ser trazo de gráficas, va a haber un poco de L'Hopital, una parte significativa de tasas relacionadas. Pero por eso es que ahorita estas 2 semanas vamos a estar trabajando un montón de trazo de gráficas, asíntotas. Entonces ya cuando lleguemos a practicar ejercicios de trazos ya vamos a estar bastante familiarizados. Esta yo siento que es un poco difícil de graficar. Tal vez con una calculadora. Sí, esta no vamos a poder graficarla porque tenemos que hallar las raíces de una función cúbica y eso no es tema de este curso. Entonces digamos, aquí es lo mismo. Calculamos la primera derivada. 8x al cubo menos, aquí va, ¿cuánto es 48 por 3? Yo creo que es como un... ok, gracias, y menos 144x al cuadrado más 7. Por esta razón no van a tener un problema así en el examen. Observen que aquí nos va a costar un montón encontrar cuando esta primera derivada es 0. Si tuviéramos aquí un 7x al cuadrado y un 7x, podemos ver que una de esas va a ser x. Nos queda una ecuación cuadrática, tal vez podemos encontrar esos puntos utilizando la ecuación cuadrática. Pero ya se empieza a complicar un poco, entonces esta sí va a ser una de las pocas que no voy a graficar porque va a ser sumamente tedioso el análisis de los puntos, encontrar los puntos críticos. Casi que vamos a tener que pedirle a la calculadora que los encuentre. Incluso esta segunda derivada es un poco difícil de encontrar, pero afortunadamente tenemos una gran ayuda. Solo tenemos 2 términos, entonces aquí podemos realizar una factorización muy fácil. Entonces aquí digamos cuáles serían los potenciales puntos de inflexión. ¿Cómo podemos factorizar esta segunda derivada? 24x. 24x por... X 12. Excelente, 12. Muy bien, ve. Entonces aquí vamos a tener 2 potenciales puntos de inflexión. Entonces esta segunda derivada es 0 cuando x es igual a 0 y x es igual a 12. Entonces ahorita ya podemos hacer un diagrama de signos para analizar concavidad. Entonces, ¿cómo vamos a analizar concavidad? Voy a escribir cada uno de estos términos utilizando el diagrama de signos. Pueden utilizar también la recta horizontal o pueden trabajar con desigualdades. Pero parece que en este curso, en el curso Análisis 1, les enseñaron a realizar este análisis de signos. Muy bien.
Entonces solo voy a indicar donde tenemos los ceros. Aquí tenemos un 0 para este término cuando x es igual a 0. Para este otro cuando x es igual a 12. Y como observamos, la segunda derivada es 0 cuando, ya sea cuando x es igual a 0 o x es igual a 12. Entonces ahora, ¿cómo completamos este diagrama? ¿Con algún valor, no? Sí, podemos tratar un valor y luego solo empecemos con los de a la izquierda de 0 y luego los vamos cambiando a medida que atravesamos uno de los ceros. Ahora aquí hay que tener un cuidado porque para determinar los signos de la segunda derivada necesitamos multiplicar los signos de los primeros dos términos, de todos los términos que componen la segunda derivada. Pero igual, si no quieren hacer este diagrama de signos, siempre lo que pueden hacer es con la calculadora meter un número como menos 1, 1 y 13. Entonces aquí, para un número negativo, esto sería un menos 24 o un menos 48. Entonces aquí se vuelve negativo. Este número de por sí es negativo, entonces si vamos a estar haciendo menos 1, menos 12, menos 2, menos 12. Muy bien. Entonces ya con esto podemos llenar el resto del diagrama de signos. Aquí los valores se vuelven positivos porque estamos atravesando un 0. Para este término continúan siendo negativos. Observen, digamos, con 6, 7, 8, eso sigue siendo negativo. Y luego atravesando 12, este término se vuelve positivo. Entonces, ¿cuáles serían los signos para mi segunda derivada? Sí, más, menos, más. Y solo con esto, ¿cómo puedo concluir dónde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo? Entonces, ¿cuándo es la función cóncava hacia arriba? Donde es positivo. Ajá, ¿y cómo lo puedo escribir en notación de intervalo? Menos infinito a 0. Ok, así de menos infinito a 0. Unión. 12 a 0. Ah, muy bien. ¿Cuándo la función es cóncava hacia abajo? Sí, solo de 0 a 12. Tenemos algunos puntos de inflexión. ¿O no tenemos ningún punto de inflexión? Sí, 0 y 12, porque de 0 pasamos de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y luego pasamos de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces tenemos dos puntos de inflexión. Y esto es más que suficiente justificación para los puntos de inflexión. Entonces hay... ¿Cómo se llama? Sí, hay dos puntos de inflexión. En x es igual a 0. Yo creo que esta, si les quisiera poner en el examen, tal vez les daríamos los números críticos. Eso es algo que podríamos hacer. Ahora esta no la voy a graficar, pero estoy especulando de que hay tener una forma así. Solo porque estoy uniendo estos tres pedazos. O sea, esto es especulando. Sí, podríamos poner esta, pero les tendría que dar dónde están los números críticos. Sí, como esta es una cúbica, hay chance de que tengamos 3 raíces reales o una raíz real. Y es que encima de todo eso lo que vuelve la complicación ya cuando estamos trabajando con funciones de grado 3 o 4, las posibilidades de raíces pares se van dando de 2 en 2. Entonces ponerse a hacer ese análisis utilizando la regla de Descartes y todo, y el problema no se vuelve cálculo sino precálculo o matemática. Ahora tengo este último problema que me gusta mucho porque es bastante ilustrativo. Tenemos dos más. ¿Cómo trabajamos con logaritmo? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Sí.
La otra cuestión, ¿qué problema tenemos con el logaritmo? ¿Para cuáles números? Ajá. Sí, solo para positivos. Entonces esta está definida solo para de 0 con el intervalo abierto a infinito. Entonces aquí esto ya nos está diciendo una buena idea de cómo va a ser la gráfica de esta función. Muy bien. Aquí solo una pregunta conceptual. Para este dominio, ¿el logaritmo va a ser una función creciente o decreciente? Miremos el signo, ¿Qué pasa si tenemos un número positivo? Si x es un número positivo, g' de x, tenemos 1 dividido un número que siempre es positivo. Entonces, logaritmo es siempre una función creciente. Entonces, aquí, solo conceptualmente, ln(x) es creciente. Y siempre va a ser creciente, pero tiene sentido. A medida que aumentamos los valores de x, el logaritmo aumenta, pero como vamos viendo, no aumenta mucho, porque si observan la diferencia entre logaritmo de 1000 y logaritmo de 2000 es muy poca, a pesar de que esos dos números están muy separados entre sí. Entonces, muy bien, ahora vámonos a la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de la función logaritmo? Sí, menos x a la menos 2 o menos 1 a la x al cuadrado. Entonces, ¿dónde va a ser esta función cóncava hacia arriba y dónde va a ser cóncava hacia abajo? Aquí solo recuerden que esta función solo está definida de 0 a infinito. Entonces, si quieren hacer el diagrama de signos lo tendríamos truncado. Y casi que lo único que tendríamos, solo tenemos este término, menos 1 dividido x al cuadrado. Y luego aquí tenemos g' de x. Entonces, ¿qué sucede con menos 1x al cuadrado cuando estamos a la derecha de 0? ¿Qué valores vamos a tener? Sí, siempre va a ser negativo. Entonces, esta es una función que siempre va a ser negativa, y si es siempre negativa, quiere decir que esta es una función cóncava hacia abajo. Entonces, ln(x) es cóncava hacia abajo. Muy bien, y en su intervalo. ¿Tenemos algún punto de inflexión? No, porque ni siquiera, ni aunque consideramos números a la izquierda de x, seguiríamos teniendo menos, pero obviamente eso no lo podemos hacer porque no podemos encontrar el logaritmo de un número negativo. Entonces, ¿qué es lo bonito de solo esta información? Tenemos que graficar algo creciente que es cóncavo hacia abajo. Entonces tenemos que doblar hacia abajo en vez de doblar hacia arriba. Si doblamos hacia arriba, esto es cóncavo hacia arriba, pero si doblamos hacia abajo, tenemos algo que es cóncavo hacia abajo. Y esto es todo lo que necesitamos para graficar el logaritmo. Yo creo que ese es el punto 1,0. Entonces ya tenemos más información relevante del logaritmo. Es como que la contraparte a la función x al cuadrado. La función x al... no sería una x al cubo. X al cubo siempre es creciente, pero ella siempre es cóncava hacia arriba. Entonces, por ese sentido, esta función se mira de esta forma, doblando siempre hacia arriba, mientras que esta dobla hacia abajo. Tenemos aquí otro problema más. No sé si nos va a dar tiempo a hacer el problema del trazado de la curva, porque ese es un problema un poco extenso, pero bonito. Entonces vamos a hacer este otro problema. Este es un problema que tal vez es más fácil si solo hacemos el análisis de asíntotas horizontales y verticales. Pero me gusta este problema. Muy bien. Empecemos antes solo encontrando el dominio de esta función. Digamos,
¿Cuál es el único valor donde esta función va a estar indefinida? El único número, sí. Entonces ahí yo creo que es válido poner el dominio solo que x no es igual a 0. Pongámoslo abreviado, solo para recordarnos que esta función se indefine en 0. Ahora calculemos primero la primera derivada y después la segunda derivada. Entonces, ¿a qué es igual la primera derivada? ¿A qué es igual h' de x? Esto sí. Casi, vamos a escribir esto como 1 menos... Sí, excelente, sí. Sí, solo por estos signos. Entonces, eso al final es menos por menos 3, entonces es 3. X a la menos 4. Entonces esta va a ser una función que siempre va a ser creciente. Esta no se sorprendan si la vamos a volver a ver para el trazo, porque es una función muy bonita de trazar. Y la segunda derivada, que es el... Ok, 2 menos 12, x a la menos 5. Entonces, ¿cómo podemos analizar si esta función cuando es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Aquí este punto nos va a servir para el diagrama de signos. Si no tuviéramos este punto, casi que no tendríamos que realizar el análisis del diagrama de signos, simplemente o es o cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Aquí como tenemos este corte nos va a, este punto donde la función se indefine nos va a dar una pista sobre cómo va a ser el signo de la segunda derivada. Entonces analicemos el valor de este término menos 12 x dividido x a la quinta para valores negativos de x y para valores positivos de x. Aquí es la segunda derivada. Entonces, ¿cuál es el signo de este término si estamos a la izquierda de 0? Sí, positivo porque probemos con menos 1. Menos 12 dividido menos 1, es 12. Y ahora, a la derecha de 0, ¿qué signos tendríamos? Negativo. Sí, negativo, porque ponemos un x es igual a 1, es negativo. Y aquí sí les voy a hacer una pregunta capciosa porque, ok, aquí tenemos más y menos. Ya sabemos dónde la función es cóncava hacia arriba. Aquí es cóncava hacia arriba. Y de este otro lado es cóncava hacia abajo. Ahí cóncava hacia abajo necesito graficar algo así. Muy bien. Entonces solo voy a escribir las conclusiones. F es cóncava hacia arriba. De menos infinito a 0. Ahora creo que esta gráfica está un poco incorrecta porque esta función es siempre creciente, pero no importa porque ahorita no estamos haciendo trazo. Pero la gran pregunta es, ¿hay puntos de inflexión o no? No, ¿Por qué no hay puntos de inflexión? porque si define la función hay un... Sí, por esa misma razón. Entonces, aquí pensaría uno que hay un punto de inflexión, porque observen que la función cambia de concavidad. Pero como h de 0 está indefinido, no hay puntos de inflexión. Ni uno solo. Muy bien. Entonces este trazado lo voy a dejar para otra ocasión, porque quiero otra vez si podemos tratar de trazar el último ejemplo de la clase de hoy. Este es un poco capciosa, todavía nos falta un poco de información de asíntotas horizontales y verticales, entonces aquí nos falta por ver asíntotas horizontales y asíntotas verticales. Si no, ahorita va a estar un poco artificial el trazo de esta gráfica. Si en algún momento tienen una pregunta, ¿cómo es esta? Yo creo que sería algo así.
luego necesito graficar algo creciente. Sí, ahí estamos. Si hacen más detalles van a tener una gráfica de esta forma. Entonces este va a ser un caso que vamos a ver, yo creo que la otra semana, el día martes. Y el eje estaría como por acá. El eje X y el eje Y. Solo que esta en realidad estaría acercándose más aquí. Si en algún momento quieren animarse a trazar esta gráfica, les tiene que quedar algo parecido a esto. Entonces muchas veces voy a dejarles esto como una inquietud. Entonces ahorita solo vamos a hacer un ejemplo más. Observen que ahí tengo una instrucción bien extensa para realizar el trazado de una curva. Mi intención no es que se memoricen eso. Como pueden ver, casi que es un procedimiento natural, digamos, calcular primera derivada, segunda derivada, hacer todo el análisis de signos para la primera y segunda derivada, identificar extremos relativos y puntos de inflexión, y si en algún momento podemos encontrar información adicional como interceptos o digamos asíntotas horizontales y verticales, todo eso es lo que vamos a necesitar para poder trazar una curva. Entonces aquí solo voy a escribir estos pasos muy breves. Necesitamos interceptos. Y estos van a ver que en algunos problemas ni siquiera los vamos a calcular porque van a ser sumamente complicados incluso con calculadora. Entonces interceptos en el eje X y Y. Los del eje Y son fáciles porque solo tenemos que encontrar f de 0. En el eje X tenemos que igualar la función a 0 y luego ver si podemos encontrar esos ceros. Eso casi que solo vamos a poder hacerlo con polinomios, sin más de algún que otro ejemplo, con algún logaritmo o alguna función racional. Entonces, otro paso que necesitamos es todo el análisis de la primera derivada. Creciente, decreciente, par, impar, creciente, decreciente, extremos relativos. Y muchas veces solo con estos dos pasos ya tenemos suficiente información. Yo les recomendaría que después de hacer el análisis de la primera derivada, si ya la gráfica tiene sentido, ya solo la concavidad se utiliza para verificar, digamos, que hay algunos puntos conflictivos. Entonces está el análisis de la segunda derivada. Con esta segunda derivada encontramos cuando la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y identificamos los puntos de inflexión. La mayoría de los puntos de inflexión van a ser difíciles de visualizar. Los más fáciles van a ser los que empiezan así, la derivada se hace 0 y luego la función continúa creciendo. Estos sí los vamos a poder graficar y van a ser obvios porque aquí hubo un doblez en la gráfica. Estábamos doblando hacia arriba y ahora estamos doblando hacia abajo. Los otros puntos donde no está este comportamiento van a ser puntos de inflexión muy difíciles de visualizar. Hay un último punto que lo pueden hacer o no, es recomendable si en algún momento quieren estar completamente seguros que la gráfica es correcta. Si llegan a verificar que la función es par o impar, entonces a la hora de hacer la gráfica solo verifican, sí, la función es par, lo que tengo a la derecha del eje X tiene que ser igual a lo que tengo a la izquierda del eje X. El impar todo se voltea, hay como una rotación respecto al eje X. Si no es ninguna de las dos, ya saben que su gráfica no va a tener simetría. Pero entonces vamos a ver qué tanto tiempo tenemos para hacer esta. Yo creo que aquí sí vamos a poder hallar los interceptos, pero igual nos vamos a ir por la primera y la segunda derivada. Entonces este es el último problema. Vamos a ver qué tanto podemos hacer.
Es una función cúbica. Interceptos, yo creo que solo podemos hallar, no todos. Ahora, si alguien tiene una calculadora, excelente. Entonces, interceptos, vamos a ver con el eje Y. Ese es el fácil, porque ahí solo tenemos que encontrar f de 0. Aquí es igual f de 0. Sí, 0, excelente. Muy bien, entonces qué bonito. Esta gráfica tiene que cortar por el origen. Entonces ya tenemos este punto bastante importante. Ahora con el eje X vamos a poder encontrar uno de ellos. El otro no se los garantizo. Los otros dos tenemos que encontrar cuando la función es igual a 0. Entonces aquí solo voy a factorizar X. 2x al cuadrado menos 9x más 12. Entonces aquí solo puedo ver inmediatamente cuando x es igual a 0. El otro 6, 2, 4, 3. Si el otro no lo puedo identificar tan rápido, los otros dos tendríamos que usar la ecuación cuadrática. Ahorita no hagamos esos otros dos, pero puedo decir que los otros dos serían con la ecuación cuadrática. Mejor me voy a la primera derivada para identificar máximos y mínimos relativos. Ahora, si alguien los encuentra con la ecuación cuadrática, agradecería un montón. Porque varios de ustedes tienen en sus calculadoras que solo meten 2x al cuadrado menos 9x más 12. Son imaginarios. Excelente. Puede pasarnos eso. Posiblemente esta función solo va a tener un máximo o un mínimo relativo. Entonces los otros son imaginarios. Si hay un criterio bien bonito con la ecuación cuadrática para ver cuándo van a haber valores imaginarios. Sí. Sí, ya me recordé de este ejemplo porque no quería calcular estos. Porque vamos a ir cuando terminamos de hacer la información de la primera derivada. Con la gráfica de la función, solo podamos saber que podemos cortar a la curva en un punto. Entonces, muy bien. Aquí es igual la primera derivada. 6x al cuadrado más 18x más 12. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vamos a tener números críticos? Tenemos que factorizar esta función. O en todo caso, igualarla a 0. 6. X al cuadrado, yo creo que esto es más 3x más 2, si mal no estoy. Aquí van a encontrar bien fácil estos puntos. Solo que es menos 3 y menos 18. Ok. Sí, cierto, menos 18. Ok, cambian un poquito, pero igual estamos bien. Entonces esta se factoriza como un x menos 2 por un x menos 1. 2 y 1. Sí, 2 y 1. Excelente. Muy bien. Entonces ya podemos realizar nuestro diagrama de signos, o en todo caso solo meter numeritos para ver dónde la derivada es positiva y negativa. ¿Por qué ahí lo hicimos con la primera derivada? Porque como queremos realizar un trazo, y que el trazo, todos estos pasos que estamos haciendo, tenemos que repetir la mayoría de ellos. Entonces, que como vamos a ver la primera derivada, casi que nos va a dar la gráfica, ya la segunda derivada es solo para que la gráfica se mire un poquito mejor, o para estar seguros. Entonces tenemos dos términos, 6x menos 1, x menos 2, y la multiplicación de estos dos nos va a dar nuestra primera derivada. Entonces aquí tengo 1,
Lo estoy poniendo como línea punteada porque estos sí forman parte del dominio. Y 2. 0. Aquí hay un 0. Entonces ahora solo realicemos el diagrama de signos. A la izquierda de 1, que este va a ser positivo o negativo. Probemos 0. Negativo. Sí, negativo. Este otro. Y este continúa siendo negativo hasta que atravesamos un 0. Negativo y pasa a ser positivo. Todo esto lo pueden sustituir con una línea recta y simplemente agregan los signos en la calculadora. Es algo perfectamente válido. Positivo, más por menos es menos y más por más es más. Entonces, ¿cómo va a ser esta función aquí? Va a ser creciente. Creciente. Tengo una recta tangente, digamos, horizontal. Y aquí van a observar que también tengo una tangente horizontal. Esta función es decreciente. Y ahora que aquí les tengo una pregunta. ¿Con esto ya casi puedo hacer la gráfica o no? ¿Se animan a hacer la gráfica solo con la información de la primera derivada? ¿O quieren terminar con la segunda derivada? Bueno, aquí solo lleguemos a las conclusiones. La función es creciente de menos infinito a 1 y de 2 a infinito. Y la función es decreciente de 1 a 2. Donde tenemos máximos y mínimos relativos. Aquí tenemos un máximo relativo. Y un mínimo relativo en 2. Desde aquí les puedo robar unos minutos. Para los que quieran irse pueden irse, pero tal vez están muy interesados en ver cómo es esta gráfica. Ya eso nos quedan. Como les digo, esta ya es la gráfica. Lo único que hay que hacer es encontrar la coordenada en Y. Entonces, ¿a qué es igual la segunda derivada de esta función? Tengo un 6x, 12, ajá. Muy bien. ¿Qué potenciales puntos de inflexión tengo? Tengo un número indefinido que es menos 1.5. Bueno, aquí sería 18 dividido 12. 1.5 menos 1.5. Ajá, 1.5, pero igual está bien, está bien. Y este va a explicar por qué aquí hice una especie de doblez entre 1 y 2. 18 doceavos o 1.5. Muy bien. Entonces, ¿dónde va a ser la función cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo? Pongamos 1.5. La segunda derivada. Pueden un valor como 0. Con 0 tenemos que la segunda derivada es negativa. Y lo cual tiene sentido porque observen que grafiqué aquí algo que es cóncavo hacia abajo. Pasado de 1.5, digamos un valor como 2. 24 menos 18 es igual a 6. Muy bien. Entonces tenemos cóncavo hacia arriba. Voy a poner hacia abajo. Voy a empezar de izquierda a derecha. De menos infinito a 1.5. Cóncava hacia abajo. Este sería hacia arriba. De 1.5 a infinito. Y aquí abrí un punto de inflexión. Entonces, ¿cómo termino de graficar esto? Sabemos que 0.0 es parte de la gráfica.
Lo único que en realidad tendríamos que hallar es f de 1 y f de 2. ¿Me pueden encontrar f de 1 y f de 2? Quieren también el f1.5, pero van a ver que se va a costar verlo. F de 1, si mal no estoy, son, ¿qué es? 14 menos 9 es 5. F de 1 es 5. ¿Y F de 2? Yo creo que es 4, si mal no estoy. Ah, excelente. Entonces tenemos el punto 0,0, el punto 1,5 y el punto 2,4. Y aquí sí nos conviene mucho utilizar la información decreciente y decreciente, porque tal vez nos vemos tentados a graficar algo que baja aquí. Entonces observemos. Aquí la tangente es horizontal. Este solo es un intercepto. De menos infinito a 1 tenemos que graficar algo decreciente. Algo creciente. Luego de 1 a 2 tenemos que graficar algo decreciente. Y luego eventualmente tenemos algo creciente. Y esto sería todo. Y aquí en algún momento va a aparecer el punto de inflexión, que cuesta observarlo. Pero obviamente tiene que haber un punto de inflexión, porque empezamos cóncavo hacia arriba y luego cóncavo hacia abajo. Y me disculpo por estos 5 minutos, pero es que no quiero dejar esto en suspenso. ¿Sí? ¿Cómo le dio 4? Y lo metí en la calculadora. Sí, ahí en la función original, sí. Eugenia. Keri. Yo creo que ya se fueron varios más. Alejandro Marroquín. Samuel Rodas. Sí, esto es un problema que casi que no es necesaria la segunda derivada. Sofía. Aquí. Sofía. Sí. Bianchi. Mexicanos. No, esos. Vamos a ver la derivada de Mexicano Sergio Miranda. 1 más x por el logaritmo de x. Pietro Ábalos. Quiero ver esta derivada porque Sofía Martínez. yo creo que solo el logaritmo de x, si mal no estoy. Estrada. José 1 Andrés por el Estrada. logaritmo de x Álvaro Chacón. más x dividido x menos González 1. Rivers. Ah, muy bien. Entonces esto es igual al logaritmo de x, estos se cancelan, sí. Camila Figueroa. Hay que encontrar cuándo el logaritmo de x es igual a 0. Entonces, ¿cuándo es el logaritmo de x igual a 0? Fernando Blanco. Sí, es a la 0. Ajá. Entonces ya parto de 1 a Solís. Ajá. Juan Fernando Solís. Bueno, aquí tendrías que hacerlo de 0 a 1 y de 1 a infinito, pero solo porque el logaritmo de su dominio es... Juan Pablo Y López. para estas también tendría que encontrar cuándo es 0, la derivada. Sí, yo Nicolás creo que Olivero. aquí solo es 0 cuando... Cero. Andrea Y para García. todos los demás también, o sea, cuándo es. Sí. Ok. Y de ahí parto de los. Pais. Ujú. Iri. Solo una pregunta. Y se fue. Yo no puedo entregar el laboratorio número 8, no sé si se lo puedo. Pues la 8 ya es muy tardío, lo bueno es que ya la siguiente semana el laboratorio 11 empieza a botar notas, entonces si mal no estoy calculo que vamos a tener 4 laboratorios botanota. Ah, Pero me bajaron 40. No entiendo cuánto saqué aquí. 100. 106, no es 100 sino 106, es que yo creo que había... Sí, es que si tienen... Yo creo que también es 100. Pero Sí, pensé que era 106. No sé si era sobre 105 o 110. Sobre 110. Ahora para los que ya tienen re buena nota de los laboratorios subsecuentes van a mejorar su nota muy poco, pero más que todo lo van a ver esto como práctica, ya no va a estar el estrés, lo tengo que terminar. Aunque hay veces que el estrés es la mejor práctica. Pero no sé si este tema te está gustando más Ruby o te gustaba más L'Hopital.
No, hombre, no, el hospital no. No te gusta para nada, A mí me pues. gusta el hospital. Este es más Eso no tedioso. relaciona. A mí me gusta más el hospital que este, porque este es tedioso. Observen todo esto. Es que eso es muy sistemático, ¿verdad? Como- Es que eso es lo fácil. Ah, eso es lo Una que receta de cocina. Ajá, algo así. En prácticamente. cambio, el hospital está más. A mí me gusta más. Para el hospital siempre tengo que poner eso de LH. No, no. Me muero, güey. No necesariamente, eso lo hago yo solo para... Pero lo único es que... No sé si eso. Es que no justificaste que era un 1 al infinito, ya, o un ya. 0 al infinito a la 0, eso es lo Ya, fue lo único. Ok. Perfecto. ¿Y el próximo tema cuál es? El próximo tema va a ser cómo usar la segunda derivada para determinar si hay máximo local o mínimo local. Ese es un tema bonito. Pero aquí, digamos, estamos sospechando de que Cristian, usted la todos los segunda temas derivada le es negativa, hay máximo, la segunda derivada es positiva, hay mínimo. Entonces eso es... ¿Cuál es un tema feo, verdad? ¿Cuál será un tema feo? Sí, porque a todos les gustan, Cristian. Todos los temas le gustan. Ese no le gusta. Ese no tanto, pero más que todo por lo tedioso, y el otro problema es que hay veces que el libro enseña este método de trazado de gráficas sin criterio, les pone a calcular todo, y así como que lo importante es de que, bueno, para funciones como estas, con primera derivada ya es más que suficiente. Digamos, aquí miran el punto de inflexión o no, no se mira. O sea, a menos que uno diga, no, sí, de aquí que estábamos, la recta tangente estaba arriba y de un momento a otro se pasó abajo, pero eso no se mira, o sea, en realidad no se mira. Digamos, insistir, digamos, a la hora del examen para encontrar esos interceptos, meter estos en la ecuación cuadrática y luego solo encontrar números imaginarios, qué frustrante. Cuando aquí en realidad con la gráfica es solo miramos, ¿sabe? ¿Con qué razón no hay, las otras soluciones son imaginarias? Porque esa es una función que es prácticamente creciente. En aquí en un momento solo baja un poco y vuelve a subir, pero ya con la gráfica yo, sí, solo hay un intercepto con el eje X. Entonces este problema solo con primera derivada se va, y tal vez encontrando f de 0, solo porque... La cólera que da es que en el Sí. examen uno empieza a hacer y hace todo y como que... En el examen, digamos, hay unos problemas como funciones racionales donde la segunda derivada es tan difícil de calcular que o solo les vamos a pedir primera derivada y asíntotas horizontales y verticales, o en todo caso les vamos a proporcionar la segunda derivada. Para los parciales me va a tatuar aquí, mira, regla del producto. Porque Por eso la no ventaja podemos- es que si queremos evaluar que ustedes conocen el dominio de cómo calcular derivadas, están razones relacionadas, está L'Hopital. Estos problemas pueden tener lo desafortunado de que si calculan mal una primera derivada o segunda derivada, Ya, está malo todo. entonces no me sorprendería que esa información se las dé a ustedes, y más que todo se van a enfocar en hacer el diagrama de signos, en encontrar los ceros, las asíntotas. Y los ejercicios del libro hay que hacerlos todos, ¿verdad? Es recomendable. Sí, no sé si les mandé ahorita para el 13.2 y 13.3, porque si no les puedo mandar un correo de cuáles se pueden enfocar. Gracias. De nada. Adiós. Gracias. Ay, no, quité la grabación. Bueno.